Presentamos Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, tendrá para ustedes invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. A partir de este momento, usted queda conversando con Mauricio Vargas Becerril. Bienvenidos. Gracias por estar acá en el programa Conversando con Mauricio Vargas, acá en Radio Costa Rica y posteriormente en Canal 19. Le doy la bienvenida al colega Federico Bermúdez. Muy buenas tardes, Mauricio, muy buenas tardes a todos en sus hogares, donde escuchen o vean el programa. Muchas gracias por la invitación, Mauricio. Gracias a Federico por estar acá, que hoy estará compartiendo con nosotros el tema desarrollo positivo en adolescentes. Si quieren hacer sus consultas, pueden llamar al WhatsApp 89 31 58 47 o también al teléfono de cabina 905-2 930 930. Y también los invito a que vean nuestras páginas en Facebook, Mauricio Vargas Becerril Psicólogo, Conversando con Mauricio Vargas, la página de Radio Costa Rica. Y también los invito para que se inscriban en el canal de YouTube para que puedan ver los programas semana a semana que se van subiendo al canal de YouTube. Es tan importante como todos los temas que hemos traído, ya casi vamos a cumplir un año de estar al aire. El programa de hoy es muy interesante porque la gente cree, Federico, que el adolescente no son solo jóvenes contestones y enfadados y enojados con el mundo y con todo lo que les rodea. Tienen muchas cosas positivas, son más las cosas positivas que tienen que las negativas. Lo que pasa es que por cultura, por contexto, siempre se resalta más lo negativo. Sí, por supuesto. Mauricio, es clarísimo que a menudo en nuestra cultura la adolescencia se conceptualiza, ¿verdad? Sí, claro. Y no solamente estoy hablando de Costa Rica, estoy hablando a nivel mundial. La adolescencia se ha conceptualizado como un periodo de dificultad, de rebeldía, de dureza, de rechazo a las figuras parentales y de muchos problemas, de una cantidad de problemas exorbitantes, tanto así que los padres y madres cuando tienen hijos, cuando sus amigos tienen hijos cercanos, y les dicen aprovechelo ahora porque cuando se haga adolescente ya toda la belleza se acaba en la crianza, sí, claro. ¿Verdad? Y eso viene de una perspectiva histórica que tenemos de la adolescencia, ¿verdad? Sí, claro. En nuestra estructura social, hace algún tiempo, hablamos de un par de miles de años tal vez, no existía la adolescencia. Los seres humanos pasaban de la niñez a la adultez por medio de un rito o por cumplir una edad, ¿verdad? Alrededor de los 12, 13 años, cuando los niños se hacían hombres y las niñas se hacían mujeres, empezaban a ejercer plenamente la adultez con todas las condiciones y requerimientos de esa época. Sí, claro. Imagínense las dificultades para un muchacho en estas edades que ahora reconocemos, ¿verdad? Enfrentándose a toda la responsabilidad de la vida adulta a los 12, 13 años. Sí, por supuesto, y eso cuando la gente no entiende que hay cambios hormonales, que hay cambios psíquicos, que hay cambios corporales de estructura y que muchos de ellos están irritados, están molestos porque no saben qué es lo que está pasando. Y tras de eso, los padres no le dedican tiempo, no le resaltan sus cosas positivas, no se ponen a entenderlos a ellos. Normalmente los padres siempre se quejan de la relación que tienen con sus hijos. Sí, por supuesto. Mira, es muy frecuente cuando uno atiende familias encontrarse con que los adolescentes están en la etapa en la que son muy grandes y muy pequeños. Sí, claro. Entonces, para algunas cosas ya son muy grandes, para algunas cosas todavía son muy pequeños. Y de esa manera el adolescente se confunde, ¿verdad? Uh-huh. Y no solo se confunde, sino que naturalmente en esa época pues tiene que probar los límites, tiene que probar todo aquello que se le enseñó,
Todo lo que se le instruyó tiene que ver si es cierto o no es cierto para lograr su propia identidad. Claro, y entonces es una etapa sumamente complicada, porque no somos niños ni somos adultos. Estamos en esa parte donde se llena mucho la ansiedad, se llena mucho de estrés, se llena mucho de también de algo que les pasa a ellos, que es muy importante, de ser aceptados por sus iguales. Exactamente. Muchos adolescentes dicen, es que entiéndame papá, mamá, yo soy único, único como todos mis amigos, ¿verdad? Entonces quieren cambiar su atuendo, quieren ponerse aretes, quieren hacerse tatuajes, quieren hablar de cierta manera, escuchar cierta música, visitar ciertos lugares, pensando que son ellos los que están tomando esas decisiones, cuando en realidad es el grupo de pares, los amigos, los allegados, los que les marcan esas pautas. Pero esa también es una etapa natural, sí, que tenemos que pasar para llegar a ser adultos. Claro, también hay una parte ahí de esa etapa de la vida donde ellos andan buscando su ideal. Entonces andan buscando esa persona que quieren asemejarse a ellos, por supuesto, o ellos asemejarse a ese ser humano, porque ya sea un artista de cine, un cantante, un amigo, un tío, sí, un hermano. Pues mira, la colega Laura Chinchilla Barrientos, la psicóloga del PANI, sí, correcto, sí, gran amiga, un saludo por si nos está escuchando, en las academias de crianza, con esa cantidad increíble de papás que llega cada miércoles a las instalaciones del Centro de Cultura a llevar los cursos que ella da de paternidad y de crianza y de relación con los hijos y todo lo demás, siempre les dice, vea, usted de los 0 a los 12 años tiene toda la influencia del mundo, haga una buena influencia. Sí, claro, modele lo que usted quiere que ellos sean en la vida. De los 12 a los 15, haga un mejor esfuerzo, y de los 15 en adelante, persínese y rece mucho. Sí, claro, por supuesto. Si de 0 a 12 años es como un alfarero cuando hace una pieza de barro. Exacto. Lo va moldeando a su gusto. Pero hay cosas que no tenemos que dejar de lado, o no podemos olvidar, que tienen muchas cosas positivas. Claro. Y en este programa vamos a mencionar varias cosas positivas para que rescatemos y resaltemos esa parte de positivismo que tienen ellos, porque no es solo los gruñones, no es solo malcaras, no es solamente que están molestos con el mundo entero. Sí, no, por supuesto, hay muchísimas cosas importantes que se dan en esta etapa que son determinantes para la vida, ¿verdad? Principalmente el hecho de que los papás en este momento tienen la capacidad de convertirse en aliados de sus hijos, en el mejor desarrollo que puedan llegar a lograr, o convertirse en sus enemigos. Esas son las opciones que tienen. Claro, porque no veamos esos aspectos negativos, porque muchas veces al ser tan poquititos, pero los hacemos muy importantes, dejamos de lado esas cosas positivas que ellos tienen. Por ejemplo, una de las cosas positivas que tienen esos chicos y chicas es la rapidez mental. Por supuesto. Procesan la información a velocidades espeluznantes. Sí. A mí muchos papás me dicen, y mamás obviamente me dicen, es que yo no sé cómo piensa tan rápido, cómo inventa tan rápido. Se le está llamando la atención por algo que hizo y logra hilar en la conversación algún motivo, alguna causa, alguna excusa, y se sale, ¿verdad? Claro, porque ellos tienen una rapidez mental extraordinaria, y entonces al tener esa parte que los que estamos adultos ya no la tenemos tan rápida. Claro. Imagínense que esos chicos a partir de cierta edad ya tienen casi un cerebro adulto, sí, claro, pero lo tienen vacío, nuevito. O sea, lo tienen casi siempre sin los problemas, sin las angustias, sin los pesares, sin el cansancio del adulto. Entonces, se dedican a pensar en una excusa y no sacan una, sacan 100. Porque son muy hábiles. Muy hábiles, tienen mucha energía, son muy fuertes, son muy determinados. La incapacidad de ver a futuro les permite tomar acciones inmediatas, sí, claro, y ganar. Y tener éxito en sus intenciones muy a menudo también. Sí, y al ser eso, por supuesto que ellos van más adelante que nosotros, por la velocidad mental que ellos tienen, y esa transformación, ese proceso de coger la información y transformarla
es increíble. Sí, por supuesto. Y también en el espectro emocional, ¿verdad? Son chicos que todavía por lo general son muy sensibles, o sea, son muy impresionables. En esta etapa sus emociones son más puras, son más honestas, Sí. son más directas. Entonces, cuando vemos a uno de estos chicos enojado, triste, feliz, podemos sospechar que hay una causa que provoca esta situación. Y como padres podemos comprenderla. Quiero extenderme un poquitito en esto de ser aliado o ser enemigo. ¿Cuál es la diferencia entre ser aliado y ser enemigo? Hasta los 12 años, papá y mamá son esas figuras que dan órdenes, que dan guía, que dan apoyo, que dan cariño y a las cuales los hijos obedecen. Tal vez se rebelen o no hagan caso tan a menudo, pero siguen viendo a estas figuras como la guía en la vida, como el maestro, como el guía, como el orientador en la vida. A partir de que ingresan al colegio, Hay un cambio. Hay un cambio en los primeros 3 días de entrar al colegio, en que nos damos cuenta que papá y mamá son tan humanos como nosotros y como los papás de nuestros amigos. Y empezamos a pensar en ellos en términos blanco y negro. Sí, claro. En ese momento vemos, papá se equivocó, papá no se equivocó, papá es bueno, papá es malo, mamá miente, mamá no miente. Y los adolescentes no tienen la capacidad de contextualizar a veces sus acciones o sus palabras por lo mismo que estoy diciendo, no tienen un gran bagaje y te van a decir de frente lo que piensan y lo que sienten. Sí, claro, porque son más honestos, son más abiertos y más sinceros. Por supuesto ¿verdad? Que sí. Y esa parte de esa capacidad de rapidez les permite ir más adelante que el adulto. Sí, claro. Tristemente uno ve muchas familias en las que papá y mamá en la adolescencia de sus hijos intenta más bien volverse más estricto, más rígido, más firme, con menos reglas y básicamente esas actitudes están destinadas a fallar. O se van todo lo contrario y se ponen al nivel de ellos. Sí, correcto. Y que eso está mal también porque no podemos ser amigos de ellos. Somos los papás. Si nos volvemos amigos de ellos, pierden la guía, ¿verdad? Sí, claro. Pierden el bastión. Sin embargo, una actitud muy rígida aleja a los adolescentes. Y muy flexible también. Sí. La adolescente depende en el momento de su vida en el que está, un momento de flexibilidad controlada en el que el adolescente va a salir de su marco normativo y se va a estrellar contra una consecuencia para después volver y decir, tenían razón, ¿verdad? Sí, claro. A veces es conveniente. Por eso es muy importante siempre encontrar ese punto de equilibrio para que podamos ir manejando y que lógicamente esa parte de esa etapa de nuestra vida sea lo más agradable. Claro. Porque vienen a darse aspectos muy fuertes, porque el adolescente a veces estira y papá estira para el otro lado. Entonces, cuando me refiero a papá y mamá, ¿verdad? Cuando estiramos demasiado, en algún momento se rompe esa relación y entonces empiezan las malas relaciones de los hijos con los padres, porque estamos viendo más las partes negativas que las partes positivas. Estamos yéndonos más hacia un control estricto, sin flexibilidad, sí, sin necesidad de sentarnos a hablar y conversar. Ellos necesitan ese espacio. Sí, por supuesto. Y a veces se ocupan en mamá y papá un poquito más un cómplice en algunos momentos especiales, claro, que un sargento. Sí, claro. A veces un aliado. Exactamente. A veces ocupan más alguien que los escuche, aunque cambien de opinión 100 veces, que alguien que les limite las opciones de vida. En este momento, estos chicos no están entre dos etapas. La adolescencia es una etapa por sí misma. Sí, claro. En esta etapa en particular, la identidad del adolescente se está fraguando, o sea, se está consolidando. Sí, claro. Si en esta etapa, en estos de 5 a 7 años, digamos, los papás optan por pelear, por tallar, por socar. A veces los hijos ni siquiera son rebeldes ni mal portados. A veces exploran los límites de formas un poco menos agresivas. Pero los papás, por influencia de otras personas, por sus abuelos, por sus amigos, por sus vecinos, por el barrio, a veces hasta por recomendaciones de colegas nuestros, se vuelven sargentos militares el día que cumple el chiquito los 13 años y de ahí hasta que cumple 18 es como si los tuvieran más bien encarcelados. Sí, como si fuera un enemigo. Exactamente. Garantícese, si usted se opta por esa línea de acción,
por esa forma de relacionarse con sus... Garantícese que en la vida adulta su relación con su hijo y posiblemente con sus nietos no va a ser lo más bonito. No va a ser muy buena. Porque es importante que tenemos que darle ese valor, esa relación, porque es irlos ayudando a encaminar a que ellos encuentren su verdadero yo. Exacto. Una forma muy efectiva de hacer eso es siguiendo el modelo de desarrollo positivo, ¿verdad? Sí, claro. Lo que conversamos. Y ahora en una de las partes del programa vamos a hablar sobre los 5 factores que son influyentes para que ese proceso de desarrollo se dé de la mejor manera. Sí. También dentro de la adolescencia, los adolescentes valoran mucho la amistad. Ese valor está claro que nosotros los adultos pues no tenemos tantos amigos como los adolescentes. Sí, por supuesto. Ellos se hacen amigos más fácil que nosotros, muchas veces por la inocencia, muchas veces por su transparencia, por su entrega hacia ese proceso. Claro, de amistad. Porque es sumamente importante, ¿verdad? El amigo en la adolescencia es el reflejo de mí mismo, es quien yo soy, visto en otra persona. Claro. Mientras que en la adultez ya estamos un poco más fijos en quiénes somos y qué nos gusta y qué no nos gusta y qué hacemos y qué no hacemos y qué permitimos y qué no permitimos. Claro. El adolescente no, está formando su identidad viendo a los otros que lo reflejan a sí mismo y los demás se reflejan en cada uno de sus compañeros. Sí, claro, porque en esa parte de amistad el adolescente necesita hablar con otros, necesita desahogarse, necesita compartir con otros, necesita manifestar esas inquietudes de las que está viviendo en ese momento. Sí, por supuesto. Y el adulto, como decís, ya nosotros lo pasamos, y entonces muchas veces no entendemos. Claro, por supuesto, porque fuimos criados en otra época. Uh-huh. Bueno, algo importante en esto, Mauricio, es que si no pasamos si no llenamos esa necesidad, si no agotamos esa etapa en la adolescencia, puede que la jalemos, la acarreemos, ¿sí?, hasta la vida adulta. Claro. Y entonces en la vida adulta, por ejemplo, no podemos tomar decisiones. ¿Por qué? Porque en la adolescencia no cometimos los errores que teníamos que cometer. O no nos enseñaron cómo enfrentarlos. Exactamente. Por estar en esa parte de rigidez, en esa parte de ser como un sargento, ¿verdad? Sí. Que yo lo llamo así porque a veces los papás se comportan como soldados y quieren que sus hijos tengan todo perfecto y que su ropa esté simétricamente bien. Sí. Bueno, en ese sentido son muchas las historias que uno escucha, por ejemplo, de jóvenes, varones y mujeres que pasan la adolescencia bajo un sistema estricto de estos, ¿verdad?, que realmente van de la casa al colegio, del colegio a la casa, los amigos contados, los papás se los tienen que aprobar, nada de fiestas, nada de paseos, nada de tortas, grandes rasgos. Sí, claro, y entonces él no comparte con sus amigos, él no conoce otro mundo. Exacto, y cuando llegan a la vida adulta, sus primeros pasos en la vida adulta son tremendas crisis y terribles errores. Son varios los casos que yo he conocido, sí, claro, en mi trabajo, que por ejemplo, niñas que fueron mantenidas en sistemas de vigilancia rigurosos, militares, apenas salen a la universidad, primer año de universidad, quedan embarazadas. Sí, claro, porque no conocen un mundo, o se casan sin permiso. Sí, porque quieren salir de ese régimen tan estricto. Entonces, nosotros tenemos que aprender a enseñarles a estos jóvenes que ellos requieren, como usted quiera llamarlo, de amigos. Claro, uno tiene que supervisar cuáles amigos son, ¿verdad? Porque ahora en el mundo, en el contexto social hay gente mala, por supuesto. Entonces uno tiene que enseñarles a ellos a defenderse, ellos tienen que enseñarle a uno a que escojan sus amigos. Nosotros somos una guía, claro, y les vamos ayudando, porque ellos requieren normalmente de irlos formando como hace ese alfarero, pero no en ese régimen tan drástico, tan duro, tan rígido, que no es permitido ni que vayan a la pulpería solos. Sí, exactamente. Vieras que en ese sentido he visto varios casos de papás y mamás que se encuentran con que sus hijos tienen mucha estamina, mucha fuerza cuando llegan a la adolescencia,
y que tratan de mantener el sistema de rigidez y se les revientan las cinchas, como dicen, ¿verdad? Fácilmente. Sus hijos de alguna u otra manera han desarrollado una actitud muy rebelde o muy negativa hacia la autoridad de papá y mamá. Bueno, nosotros sabemos, ¿verdad?, por qué se desarrolla esa actitud negativa hacia papá y mamá, pero creo que no es el caso del día de hoy, ¿verdad? Sin embargo, he visto que hay papás y mamás, varios, que optan por no hacerse amigos de los amigos de sus hijos, pero sí por lo menos tener una relación cercana con aquellas personas que son los amigos, el grupo de amigos de sus hijos. Entonces, por ejemplo, dicen, tiene que trabajar en grupo, quiere hacer, venga, si les pide una pizza y los tiene. Sí, claro, eso hago. Yo siempre les recomiendo eso. Si usted quiere conocer a los amigos de sus hijos, invítelos. Tráigalos, vacile con ellos, sí, escúchelos también. Sí. Pasa cuando tenemos en un mismo grupo de un colegio papás militares y papás amistosos, pasa un fenómeno muy interesante. Los hijos de todos los papás de ese grupo, o sea, todos los compañeritos de ese grupo, empiezan a flotar hacia la casa donde hay más apertura, hay más influencia, hay mejor relación. Cuando se da uno cuenta, por ejemplo, todos los viernes, todos los sábados van a la casa de tal. Y muchas veces es el papá o la mamá de este compañerito el que puede informar a los papás del otro muchacho o a la misma escuela, vea, hay tal problema, vea, me contaron esto, vea, pasó lo otro. También tiene una influencia más directa. Sí, porque va a enseñarnos algo que se llama ser tolerantes. Claro. Con esto vamos a hacer un corte comercial y ya regresamos. El doctor psicólogo Mauricio Vargas Becerril le ofrece los servicios de charlas y talleres de motivación y crecimiento personal en temas como estrés individual, familiar y laboral, límites y normas dentro del sistema familiar, pérdida, duelo y depresión, talleres de recreación en las comunidades, relaciones codependientes y autoestima, aprender a ser un emprendedor, conociendo mi lado oscuro, vivir en pareja, cómo enfrentar los celos, cerrando círculos, inteligencia emocional. Para mayor información, comuníquese al 8931-5847. Dr. Mauricio Vargas Becerril, a su servicio. Bueno, amigos, bienvenidos nuevamente a aquellos que se han incorporado al programa. Hoy quiero saludar a la señora Rocío Alicia Brenes, a Gabriela Rodríguez, a Olga Segura, a Francisco Céspedes en Cartago, que nos está escuchando, a Carla Berrocal en Tibás, a doña Alejandra Mata en Coronado, a Yuen Chinchilla en Alajuelita, y por supuesto a toda mi familia, a los que nos están escuchando en Santana, en Ciudad Colón, en Puriscal, a todos mis primos, a mi mamá, que el fiel oyente que todos los lunes está esperando que el programa empiece, a mis hermanos que viven en Panamá también, que nos están escuchando, muchísimas gracias a todos, a mis cuñadas que están en Escazú, de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo que nos han dado a la familia. El tema de hoy es muy interesante saber cómo, Federico, nosotros podemos ir entendiendo. El adolescente tiene una gran gama de cosas positivas, no solamente ser gruñón. Entre más tengamos contacto con ellos positivo, por supuesto que él se va formando positivamente. Claro que sí. Y no solo desde lo que nosotros pensemos o creamos que el adolescente necesita. En este momento, más que en la niñez, necesitamos escuchar. Ajá. En este momento el adolescente ya no tiene una sola influencia. Ahora tiene muchas influencias. En el colegio aprende cosas distintas, ¿verdad? Y el adolescente en este momento se entusiasma. Puede que dure 15 días, un mes entusiasmado con un grupo musical, con un deporte, con alguna actividad, con algún dibujo, con algún juego. Porque él va buscando o ella va buscando lo que quiere. Exacto, tiene que ir gastando y gastando y gastando intereses hasta que algo le permanezca
con mayor profundidad, ¿verdad? En su claro. vida. Solo que muchos papás tienen por ejercicio, y digo yo que es por ejercicio porque lo hacen como por deporte, Sí, ¿verdad? claro. Oponerse absolutamente a todo lo que sus hijos quieren y les interesa. Entonces, por ejemplo, un domingo quieren compartir en familia, le dicen, vamos a ir a la soda del volcán. Carajillo no le gusta ir ahí. No. O ese día no quiere, él dice, papá, ¿por qué no vamos a otro lado? No, es que ahí en familia vamos a compartir. Ajá. Venga, porque usted es parte de la familia, no se ponga en eso. Ya estás de aborrecente, ¿verdad? Ajá. Y obviamente se entra en conflicto, y al entrar en conflicto el adolescente es más rápido, más inteligente, más fuerte, más valiente y más determinado que usted. Por supuesto, y entonces va porque tiene que ir, porque lo obligan. O sí, porque lo amenazan. O porque no tiene ninguna opción. Pero aprendamos a ser tolerantes, negociemos con ellos. Sí. Aprendamos a buscar esa relación de tolerancia entre unos y otros. Ellos están cambiando, nosotros tenemos que entenderlos. Ya nosotros hemos recorrido más camino que ellos y debemos de aprender a no solamente o simplemente no solo a ser estricto y a ser inflexible, porque a veces son tan inflexibles que no los dejan pero ni respirar. Sí. Sin embargo, el otro extremo que vos mencionabas, ¿verdad? Cuando los papás más bien dicen, bueno, ya tiene 13 años, ya es casi adulto, entonces ya yo no me meto. Ajá. Haga lo que le dé la gana. ¿Qué pasa en esos casos? Muchas veces vemos adolescentes de 50, de 60 y hasta de 70 años, ¿verdad? Claro. Que no pueden ver a futuro, que no tienen proyecto de vida, que no se comprometen con un trabajo, que no se comprometen con una carrera, que no estudian, que no nada. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque sigo en mi etapa de adolescencia esperando encontrar esa estructura. Esa estructura no se encuentra 100% sola. No, hay muchos aspectos y ahora vamos a hablar de esos aspectos que son necesarios para que el adolescente pueda y requiera salir adelante. Sí. El adolescente en esta etapa son muy críticos con el mundo, ellos son sumamente críticos. Esto es rescatar algo positivo de ellos. Si son críticos, entonces busquemos por qué las cosas son así, qué es lo que quieren, busquemos y cuestionemos. Ayudémosle a cuestionar para que no encontremos esos adolescentes de 60 años. A veces los niños, muy frecuentemente, los niños hasta los 12 años, 11, aunque tengo que hacer una salvedad aquí, ¿verdad? La adolescencia ahora está empezando varios años antes. Sí, porque hay muchos estímulos. Hay chicos ahora sí. Los 10 años que ya están siendo adolescentes. Claro. Y no estamos entendiendo eso tampoco. Pero, y un poquito después también, ¿verdad? Sí, claro, de 18, 19, todavía encontramos chicos que están creciendo. Porque hay muchos estímulos. Uh-huh. Sí, lo que te iba a decir es que mientras los niños sean niños, llega un momento en el que papá o mamá dicen porque sí o porque no, y entonces el niño dice porque sí o porque no. Sí, no claro. Se cuestiona nada más. Más adelante, cuando el chico ya está en la adolescencia, cuando el papá le dice, le voy a castigar por mentiroso, el adolescente se le queda viendo y le dice, ¿mentiroso como quién? Como usted, sí. Que dice que va a ir a reunirse con sus amigos y se va para la cantina. Ajá. Porque saben todo. Ellos saben todo porque ellos tienen una visión muy grande. Muy perceptivos. Sí, son muy críticos. Y también esta parte de etapa de nuestra vida porque ya yo lo pasé hace muchos años, hay una parte de sentimientos y de creatividad muy grande. Sí. Ellos son muy, muy, muy creativos y son muy entregados en sus sentimientos hacia sus iguales, hacia quien los apoya. Por supuesto, me acuerdo haber trabajado con un chico hace varios años que uno de sus amigos tuvo un accidente y quedó hospitalizado por varias semanas, hospitalizado con una lesión en la médula, en las cervicales. Este muchacho básicamente bajó cielo y tierra, fue a todo lado, tocó todas las puertas. En la misma familia llegó un punto en que le dijo, pero mira, no es por ser pesimistas, pero el muchacho está muy mal. Vos podés ir todos los días al hospital, que igual los médicos tienen que hacer lo que tienen que hacer. Él dijo, mamá y papá, no me importa,
Si él sabe, si mi amigo sabe que yo estoy ahí, él se va a curar. En efecto, se cura el compañerillo. Y bueno, estudiaron después juntos la carrera de psicología y todo lo demás, increíblemente. Ahora, cuando uno se casó, el otro fue el padrino y después de vuelta y todo lo demás. Yo creo que han sido los amigos más cercanos que han existido. El chiquillo en ese momento, el papá le hubiera dicho, si volvés a escaparte del colegio para irte para el hospital, te vas de la casa, se va feliz. Sí, claro. Se va feliz de la vida. Hay algo importante que tenemos que rescatar, que aunque no quieran reconocerlo, los adolescentes les encanta hacer cosas en familia. Sí, correcto. Pero ellos quieren aportar. Sí, claro, pero muchas veces papá ni mamá les dan chance. Sí, correcto. Hay papás a los que se les acaba el tiempo familiar o el espacio familiar cuando los chiquillos ya se gradúan de 6º grado o así. Entonces ya usted es grande. No lo sueltan, que dicen, y no es soltarlo, es guiarlo, porque a él le encanta compartir en familia, a él le encanta hacer cosas en familia, a él le encanta hacer, él es creativo, el adolescente es muy sentimental. Claro. ¿Qué le cuesta, mamá? ¿Qué le cuesta, papá, por ejemplo, si el domingo hay un concierto, aunque sea de esa música que no entiendo o que no me gusta o que me parece tonta? ¿Qué importa irse a parar un par de horas ahí al concierto? ¿Usted quiere que su hijo después lo acompañe a usted a oír a la Sonora o a oír a algún otro grupo? ¿Usted quiere que su hijo lo acompañe a una cena familiar? ¿Usted quiere que comparta usted también? Sí, no claro. Es solo de un lado hacia el otro. Tenemos la falsa idea de que los adultos siempre tenemos la razón. Y es muy frecuente que los adolescentes, con esa gran capacidad que tienen, nos saquen una respuesta, nos saquen un revés, como dicen en tenis, y nos dejen a todos callados viendo para el techo. Porque ellos son más hábiles, ellos tienen más rapidez mental que nosotros. Esto queríamos compartir para que ustedes sepan que hay muchas cosas positivas en el adolescente, muchas cosas que se pueden rescatar, pero sobre todo comparta en familia, comparta con esos chicos, siéntese y converse con ellos. ¿Qué rato del día usted le dedica tiempo a él? Si estás llegando a casa, venís de trabajar y estás cansado o cansada, descanse un ratito, pero después comparta con ellos. Sí. ¿Qué va a sentir el muchacho? Que en realidad no lo quieren, que en realidad prefiere estar con sus amigos porque sus amigos sí los escuchan. Sí. Entonces, vivamos en armonía dentro de la casa, vivamos esa parte tan grandiosa que es compartir en familia. Claro. Hay un modelo de desarrollo positivo en adolescentes que hablamos ahora, que tiene 5 áreas y que tenemos que nosotros como psicólogos tenemos que enseñarle a los papás que hay un área de desarrollo personal. Esa área de desarrollo personal tiene que ver con la persona, consigo misma, ¿verdad? Pero requiere de que nosotros los adultos le ayudemos en su autoestima, en su autoconcepto, en su parte de, sobre todo, de autoconfianza. Nosotros tenemos que enseñarle a que ellos sean... A que crean en sí mismos. Sí, claro, y que tengan ese autocontrol, esa parte de autonomía personal. Exactamente. ¿Y cómo lo hacemos desde afuera? Eso es lo importante. Sí, ¿cuál es la herramienta de esta etapa? La herramienta de esta etapa es el reconocimiento. Uh-huh. El reconocimiento no quiere decir, porque puede haber alguien por ahí pensando, o sea, que tengo que andarle aplaudiendo todas las gracias. No, por supuesto que no. El reconocimiento, cuando es asertivo, es el reconocimiento que se acerca. Claro. Que es humano, que es abierto y que llega en el momento justo para reconocer aquellas cosas que son positivas para la persona. Por ejemplo, estos chicos que pasan solos en la casa de lunes a sábado y el domingo tal vez se levantan tarde o se levantan a la hora que se levanten, salen a desayunar, lo primero que se topan es: ve a ese cuarto, cochinada, la ropa, y mire que las tareas, y que me llamaron de aquí, que me llamaron de allá, todo eso. ¿Qué está aprendiendo ese chico en paralelo? ¿Sí? Que la única manera que tengo para relacionarme con mi mamá o con mi papá es hacer las cosas mal para que me ponga atención. Llamando la atención en ciertas cosas. Por eso, nosotros dentro de ese proceso de la semana, ¿en qué momento compartió con su hijo? ¿En qué momento se sentó y le dijo, venga, sentémonos? Yo a mis pacientes les digo los viernes, dejen todo. Compren un paquete de palomitas, se sientan y ven una película y compartan en familia. O qué libro están leyendo. Hay familias donde los
los chicos les gusta leer. Sí. Entonces, leamos y prestémonos los libros y los viernes nos sentamos un ratito y comentamos el libro. Claro. ¿Qué le gusta a su hijo también, verdad? Sí, importante. Claro. Ya a su hijo no le gusta lo que usted le enseña, lo que le enseñaron los abuelos o los tíos. Le gusta lo que le gusta a sus compañeros. Sí, porque hay una parte, Federico, de esas 5 partes del área social, donde recordemos que el ser humano es un ser sociable, no podemos dejar de lado, no vivimos solos en este mundo tenemos que aprender las habilidades de comunicación, tenemos que aprender, como decías, la asertividad, tenemos que aprender, sobre todo, papá, mamá o el encargado tiene que enseñarle a enfrentar y resolver los conflictos. Exactamente. Ahora, en esta etapa no se trata de que papá y mamá le hagan todo. En esta etapa hay que soltar un poquitito la cuerda. Yo siempre le pregunto a los papás y a las mamás, ¿ustedes hicieron bien su trabajo? ¿Ustedes confían en el trabajo de crianza que hicieron? Si confían, si hicieron un buen trabajo, si de corazón saben que hicieron lo mejor que pudieron, suelte un poquitito la cuerda. Al rato el chiquito ya flota. Sí, claro. ¿Verdad? No quiere decir que lo tire por la catarata. No, tampoco lo vamos a tirar a ese abismo, porque tenemos que enseñarle a que ellos descubran las habilidades y las relaciones con los demás. Una familia me preguntaba, es que nosotros no creemos en tomarle las decisiones a nuestro hijo, pero estamos un poco preocupados porque en el colegio en el que está, que es al que él quería ir, que es al que van los amigos del barrio, está llegando todas las semanas la PCD y la OIJ y la unidad canina y han agarrado a varios distribuidores de drogas y todo lo demás. Entonces no sabemos si está en un ambiente adecuado o no. Vamos, si el muchacho está en un ambiente que uno puede corroborar que tiene los problemas normales de todos los ambientes, ¿verdad? Ajá. Hay que soltar un poquito la cuerda. Pero si el muchacho está en un ambiente como este que me está contando la familia, ahí es donde el papá y la mamá tienen que actuar y decir, no, se me sale este colegio, o se me queda en este colegio, pero en estas y estas actividades, o reviso su desempeño todos los días para ver cómo va con las relaciones sociales, inclusive. Sí, claro. En un caso es soltar un poquito para que el chico aprenda también a asumir sus responsabilidades. Porque conflictos... Porque si los metemos en una burbuja no vamos a poder enfrentarse a ese mundo, a esa parte social, y nunca van a aprender cómo defenderse. Y esa parte social tiene una parte muy importante también, que a menudo se pasa por alto. La sociedad funciona con reglas. Claro. Y esas reglas, si no se acatan, tenemos problemas. Por supuesto. Entonces, muchos papás dicen, vea, llega el hijo y les dice, papá, es que mis amigos van para la sabana el domingo en la mañana a patinar, yo quería ir. Y dice, vea cómo está ese cuarto. No, usted no va, por cochino, ¿verdad? Ahí está, tenemos todos los componentes para enseñar una norma, pero la estamos haciendo mal. Sí, claro. Si por el contrario decimos, ¿quiere ir el domingo a patinar? Sí, correcto. Bueno, si el sábado a las 6 de la tarde ese cuarto está limpio, puede ir, si no, no. Sí, claro. Ahí enseñamos la norma asertivamente. ¿Quiere un premio? ¿Quiere una buena nota? ¿Quiere un salario? ¿Quiere tener una buena familia? ¿Quiere tener un buen trabajo? Negociemos. Cumpla con las normas y negociando. Esa negociación es enseñarle al chico o a la chica esa habilidad de resolver los conflictos. Es más fácil decirle a un chico, puedes salir siempre y cuando cumplas con tus deberes. Claro. A mí me pasa a menudo, yo lo veo a los 16, 17 años. Han peleado con los chiquillos toda la vida para que hagan las tareas, para que cumplan con los horarios, para que ordenen el cuarto, para que, bueno, hagan todo lo que los papás quieren que hagan. A los 16, 17 años, cuando los chicos empiezan a tener oportunidades de ir a un paseo, de ir a la serenata de quinto año, de irse, por ejemplo, a, no sé, a pasear a la casa de un compañero, una compañera, todo esto. Los chicos han aprendido el valor de ajustarse a las normas sociales. Sí, claro. Llegan y les dicen, por ejemplo, papá, mamá, ya ordené el cuarto, ya lavé toda la ropa, ya pasé al perro, ya hice todas las tareas y aparte arreglé la mesa que se me había roto. ¿Puedo ir el sábado? Ya aprendió las normas. Sí, claro. Así es como funciona. Claro, porque en la otra parte de la otra área que tiene que ver con esas 5 áreas es la área cognitiva, esa área de inteligencia crítica, esa área de desarrollo, esa área de creatividad, esa área de esa
capacidad que tenemos que enseñarle de planificar las cosas. No es que el sábado a las 5 de la tarde me dice, papá, voy a salir. No, es todo un proceso. Aprendamos a negociar, tengamos esa capacidad de tomar decisiones, pero enseñándole a ellos eso. Enseñándoles a ellos esa parte de responsabilidad, esa parte donde tiene que ver con el área moral también y con el área emocional. Son áreas muy importantes que no solamente es ver al chico como ese aborrecente que decías, como ver a ese chico irritado, no. Tenemos que entender y sobre todo, Federico, tenemos que enseñarle esa iniciativa personal para que él pueda hacer un conecte con esas 5 áreas y pueda desarrollarse de la mejor manera. Y con eso vamos a evitar ver adultos mayores comportándose como adolescentes. Sí, por supuesto. Es importante, ¿verdad? Darle a los chicos los insumos, o sea, las herramientas, los recursos, las herramientas, y dejarlos abordar sus problemas. También tenemos el extremo en que los papás, no importa la edad que tengan los hijos, le están resolviendo la vida a los hijos. Sí, claro. Y andan detrás consiguiéndole que en el grupo de WhatsApp que la tarea y que para cuándo era el proyecto y que comprando los materiales y que todo eso, todo lo que tiene que hacer su hijo para lo que fue diseñada esa tarea lo hizo usted. Sí, porque no les enseñan esa parte de responsabilidad. Yo conocí una maestra en una escuela que sin máscaras y directamente cuando veía un proyecto hecho por un papá le mandaba la nota y le decía, felicidades don Mauricio, se sacó un 100. ¿Verdad? Sí, claro, por supuesto, porque uno ve trabajos en las ferias científicas. Uno ve un trabajo de un chico de la escuela de primaria y dice, wow, por más inteligente que sea, no lo hizo él. Sí, exactamente. Lo hizo papá o lo hizo mamá o mandaron a hacerlo. Pero en esa parte de esa área moral tenemos que enseñarle la responsabilidad, tenemos que enseñarle la justicia, tenemos que enseñarle que la igualdad también de género, el respeto hacia los demás, el respeto hacia la identidad, hacia esa diversidad de género que hay ahora, ¿verdad? Que ellos son más comprensibles que los adultos. Sí, por supuesto, para los adolescentes de esta época eso no es ningún problema. No. En realidad lo ven con toda naturalidad, son más bien los papás y la sociedad un poquito más viejita la que tiene esas dificultades. Estos muchachos muchas veces se involucran en conductas problemáticas y se involucran en grupos problemáticos porque no tienen otra alternativa. Ajá. Porque en la casa no hay relación y cada vez que se relacionan con papá o con mamá es simple y sencillamente para pelear, eso es todo. En el colegio tal vez reciben acoso escolar de parte de sus compañeros o porque les está yendo mal en el colegio producto de la problemática de la casa, entonces hasta los mismos profesores los acosan o los maltratan o los discriminan y de repente todo el panorama está negro y hay un huequito de luz que son los amigos del barrio que se reúnen en el parque después de las 10 de la noche a fumar marihuana. Y adivina qué, el grupo no le dice, para entrar tiene que fumar, pero le dicen, ¿qué le pasa? ¿Está estresado? ¿Se siente mal? Toma, probate un purito. Sí, claro. Entonces, los adultos dejamos de entender esa empatía que este chico requiere, que lo va a encontrar en el grupo afuera. Verás a mí cómo me ayuda a preguntarle a papá y a mamá, ¿y usted cómo era de adolescente? Ah, sí, claro, por supuesto. Por supuesto, esa parte de reconocimiento no es tan fácil. A veces, pero es que, no, ¿usted cómo fue? Sí, exactamente. Nunca se jaló una torta, nunca. O bien, estuvo en uno de estos sistemas militares y cómo se sentía. Sí, claro. ¿Verdad? Reprimido, obstinado, de todo. Entonces, esa parte donde tenemos que enseñarle, Federico, a los muchachos en esta etapa, porque no es tan fácil esta etapa, por supuesto que no, donde hay un montón de cambios que hemos hablado, donde hay cambios hormonales, donde hay cambios físicos, donde hay cambios de su desarrollo y de su identidad sexual, donde hay, en fin, un montón de cosas. Si no les enseñamos estas 5 áreas dentro del sistema familiar, ¿a dónde las van a ir a aprender? Exactamente. ¿En la calle? Por ejemplo, ¿a dónde están aprendiendo nuestros adolescentes acerca de sexualidad? En páginas de internet de pornografía, ¿verdad? Sí, claro. O con los compañeros que le hablan de esa temática, ¿verdad? Que cuentan lo que ven o lo que les contaron sus hermanos mayores o lo que ven en línea. Y muchas veces, sin temor a equivocarme, porque tenemos tantos años de ser psicólogos,
que sabemos bien que están aprendiendo mal. Sí, por supuesto. Entonces, están aprendiendo un montón de mitos acerca de no solo la sexualidad, es que ese es uno de los puntos, sí, claro. Acerca de la vida, acerca de cómo se consigue el dinero, acerca de cómo se estructura la sociedad. Por ejemplo, hace años, escuchando a una niña que hablaba de su proyecto de vida, una niña pequeñita, de 6 años, decía, yo voy a ir al colegio, después voy a ir a la universidad, después me voy a casar, después voy a tener un hijo, después me voy a divorciar y después me voy a volver a casar. Tenía 6 años. Sí. ¿Qué sabía ella de la vida en ese momento, verdad? Increíble, pero así lo estructuramos nosotros. Sí, claro, ¿verdad? claro. Porque... ¿Y los padres? ¿Qué dicen los padres? No mienta, pero vaya, dígale al polaco que no estoy, ¿verdad? Sí, claro, eso es típico. No haga trampa en la escuela, pero aquí le compré un examen que un compañero tenía en el trabajo. O tan fácil como que no haga trampa, pero yo me brinco el alto, o no hago el semáforo. O me incapacito. Ajá. Para no ir a trabajar cuando tengo pereza. Sí. ¿Verdad? ¿Cuánta gente no nos llama y nos dice, mire, usted puede incapacitarnos, es que el chiquillo está en vacaciones y quiero... Para mí, esas áreas que vos mencionás tienen tareas muy específicas para mí. Primero, la tarea del reconocimiento, pero reconocer lo positivo. Reconozca cuando los niños den, o los adolescentes en este caso, den pasos hacia su autonomía, hacia su independencia, autonomía, independencia, hacia su autoconcepto. Dele voz y escúchela. Sí, claro. Permítale expresar sus opiniones. Tal vez no son opiniones muy racionales, ni muy elevadas, ni muy acertadas, pero es su opinión. Escúchela. Claro, y eso le va a enseñar a él algo tan importante que es el sentido de pertenencia. Que él se sienta orgulloso de pertenecer a su familia, que él se sienta orgulloso de ser él un ser humano grandioso, como es un ser humano maravilloso, un ser humano alegre. Un ser humano donde su iniciativa personal está haciendo valerse dentro del sistema familiar, donde nosotros tenemos que ir enseñándole a ellos un montón de cosas. Ya se han dado cuenta que no solamente esa parte de enojo, de rabietas, de berrinches, como quiera llamarlo, de aborrecencia, tienen muchas cosas. Si hacemos una balanza, tiene más cosas positivas que negativas. Claro, por supuesto, son muchísimas más. Pero somos los adultos los que tenemos que enseñarle a ellos, y por eso nosotros, tanto Federico como yo en el consultorio, ayudamos y vamos a crear unos talleres para poder enseñarle ese modelo de desarrollo positivo en los adolescentes, a los adultos, a los maestros, ahora que están en vacaciones. Piénsenlo, porque más o menos dentro de unos 15 días vamos a empezar a montar talleres que nos van a permitir enseñarle a ustedes todas estas herramientas que hemos hablado hoy. Toda esta parte tan importante que es que el adulto se sienta también orgulloso de un joven que está creciendo y un joven que lo vamos llevando de la mano de la mejor manera. Sí, por supuesto. Y con las herramientas adecuadas, ¿verdad? Dejándonos, por ejemplo, de la nostalgia del pasado, que decían, es que a mí me partían de un solo fajazo y yo hacía caso. Por eso salí tan bueno. Bueno, habría que ver qué quiere decir habría bueno. Que ver si recordemos que nosotros tenemos dos formas de aprender, por observación y por imitación. Y dentro de ese proceso se salen dos opciones. Nosotros aprendemos por represión o por convicción. Exactamente. Entonces, si yo tengo la convicción de que yo hice algo mal, si usted le enseña al adolescente que él está haciendo cosas que no son, de la mejor manera, sin pegarle, porque no necesita pegarle, porque ya nos dimos cuenta que son muy inteligentes y tienen mucha capacidad en su... Y cuidado, y no son más fuertes ya, ¿verdad? Sí, también. claro, porque son más grandes. Y si usted le enseña a que él diga, bueno, sí, está bien, me equivoqué por esto y esto, o voy por el mal camino, pero si usted... ¿Cuánta gente, lo vemos en las calles, cuánta gente agresiva hay montada en un carro? ¿Por qué? Porque reprime esos sentimientos. ¿Cuántos varones les enseñaron desde pequeñitos no llore porque solo las mujeres lloran? Por supuesto. Y esa represión, si nosotros los seres humanos tenemos unos animales, son para eso, para llorar.
Claro, claro, por supuesto, no hay duda. Y esas herramientas a veces suponen que cambiemos la forma como nos vemos a nosotros mismos, inclusive, ¿verdad? Papás y mamás, que cambiemos esa nostalgia de lo que era ser un papá otrora, en otro momento de la historia, ¿verdad? Claro. Que tal vez usted no sea tan temida como su abuelita, no sea tan temida como su propia mamá, pero va a ser mucho más respetada, mucho más apreciada por sus propios hijos. Esas técnicas y herramientas, ¿verdad? Pues por supuesto queremos sumarlas en estas iniciativas de talleres, no solo con este tema, sino con otro montón de temas, ¿verdad? Desde los cuales los padres pueden aprender. Hay un mito muy dañino que dice que no hay libros de cómo criar niños. Sí, claro, no hay un manual que le dice a usted cómo ser papá. Pero hay un montón de material que sí se puede revisar y que sí le puede dar una técnica. Por ejemplo, de mi parte, para papás y mamás, a partir de que usted empiece a reconocer los signos de la adolescencia en sus hijos, sepa que cuando prohíbe, motiva. Sí, claro. Bueno, lamentablemente, Federico, ya se está acabando el tiempo. Quiero cerrar esta parte ya del programa con esto, el desarrollo positivo del adolescente o el modelo de competencia se sustenta con varios argumentos. Debe entender y explicar la adolescencia como un recurso de desarrollo, como una parte de una dificultad para resolver. También debe considerar el desarrollo como algo natural, algo saludable. La promoción de habilidades sociales, emocionales, cognitivas y de comportamiento son la clave para evitar precisamente conductas de riesgo en los adolescentes. Los invito para que se inscriban en el canal de YouTube Conversando con Mauricio Vargas, para que vean nuestras páginas en Facebook, Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, y Conversando con Mauricio Vargas. Federico, muchísimas gracias y espero que no sea la última vez que vengas. No, por supuesto que no, Mauricio, muchísimas gracias a vos y aquí al compañero, se me olvidó tu nombre. Andy. Muy bien. Don Andy, muchas gracias. Acá en cabina que nos ha fotografiado, filmado y hecho el sonido todo este rato. Muchísimas gracias, de verdad, a la orden con todos los temas que les pueda colaborar. Sí. Y muchas gracias a todos en sus hogares. Muchísimas gracias a todos en sus hogares, en sus trabajos, donde nos estén escuchando. Muchísimas gracias y que tengan una extraordinaria noche. Hemos presentado Conversando con Mauricio Vargas Becerril, un programa de autoayuda y superación personal, con temas de interés cotidiano. El doctor Mauricio Vargas Becerril, psicólogo, le espera con invitados especiales y con línea abierta gratuita para sus consultas, dudas o comentarios. Esperamos que el programa haya sido de su agrado. Conversando con Mauricio Vargas Becerril. Le esperamos.